9 de la mañana con 20 minutos y vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador. Miren, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, ser hombre, cómo ha cambiado la masculinidad, y es que hoy estamos celebrando el Día del Hombre, así que muchísimas felicidades a todos ustedes hombres que nos están viendo. Hemos pensado en realizar este tema para ustedes. Fíjense que yo creo que a lo largo de todo este tiempo la sociedad siempre nos impuso, ¿verdad?, como un ejemplo de un hombre. Yo creo que es porque así lo hemos venido viendo desde que éramos pequeños, que el hombre fuerte, el proveedor, el trabajador, el que siempre aguanta, el que no puede mostrar las emociones. Pero yo creo que hoy en día nos estamos replanteando esos aspectos que nos hacían ver al hombre. Lo replanteamos, digo yo, en la forma en el trabajo, en cómo muestran sus emociones, en la casa, en cómo crían a los hijos. Entonces, para abordar un poquito este tema, se encuentra con nosotros Orlando Carranza. Orlando, bienvenido y feliz día. Gracias. Yo de hecho no sabía, gracias, que era el Día del Hombre. Feliz Día del Hombre, Orlando. Así ha cambiado todo. Casi no se dice. No, la verdad es que yo vengo a hacer una reivindicación social, ¿vea? Aquí donde podamos celebrar igual, así que el Día de la Mujer, el Día del Hombre. Gracias. No, la verdad es que sí, bueno, merecen su día también. Y cuando hablamos de cómo ¿Sí ha o no, cambiado... señores? Sí. Eso. Mira, Revolución. hasta hoy por fin hablan todos, pues hasta Bamba nunca le había escuchado la voz. Revolución. No, mentira, dale. Mira, esto de cómo ha cambiado la masculinidad, y yo creería tal vez ni siquiera tanto la masculinidad como tal, porque el hombre sigue siendo masculino, pero sí en muchos comportamientos que vos decías al principio antes de entrar al aire, que muchas personas lo ven mal, o incluso yo diría que las antiguas generaciones todavía. Hay cosas que a veces no les parecen normales y que ahora hemos visto cambios en ellos, en el comportamiento hacia nosotros, en su rol como papás también, y que a mí me parece increíble y me gusta muchísimo más que como era antes. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, cómo ahora un hombre es un papá más presente, es un papá que ya se queda con sus hijos también por muchísimo tiempo, que le prepara la comida, a veces no al hijo, sino a toda la familia. Y esto a mí me gusta un montón. Es que considero que hay cambios que han sido buenos, hay cambios que yo sí creo que no, ¿vea? Pero principalmente que sí es favorable es eso, que ahora ya no es anormal que tú veas un papá con los hijos saliendo, cocinando, haciendo X. Eso creo que es súper sano, es súper bueno. Aparte que es un gran regalo poder compartir con los hijos. Una de las cosas que yo más agradezco de mi vida es literalmente mis hijos. Entonces, pero no solamente tener ese momento de como vení, te voy a regañar o te voy a encuadrar, sino que jugar, hacer, cocinar, probar, salir a hacer otras cosas. Ese tiempo realmente es espectacular y definitivamente bueno. Pero a lo que yo sí me refiero, que tal vez ha sido un cambio forzado y no un cambio que necesariamente nosotros querramos, es porque hay muchas cosas que se están malinterpretando de una relación del hombre como tal sobre temas de justicia y etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de repente muchas veces es que hay discusiones en la familia porque sí, porque es que es así, espérate, tenemos que compartir estas opiniones. Entonces, no, porque es que siempre tengo que... Las relaciones son de dos, en el matrimonio por lo menos, las relaciones son de dos y eso es algo sumamente importante, independientemente sea el hombre o la mujer. Pero esa parte que antes se consideraba o quedaba como... bueno, yo lo vi también en mi familia, que la mayoría de decisiones eran como, vamos a hacer tal cosa, vaya, chivo, que así pase. O lo vamos a hacer porque muchos hombres lo hicieron de forma... ¿cuál sería la palabra? De forma... ¿Cómo? Imponente. Impositiva. Y se imponían en la casa. Entonces ahora quieren darle vuelta porque sí. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que en la familia sí tiene que haber una cabeza. De hecho, si tenemos una idea de Dios
independientemente de la religión, en todas ellas entendemos que en la familia debe haber una cabeza y que esa cabeza lo único que hace es coordinar, más no imponerse sobre los demás. Pero de alguna manera, ¿quién asuma las responsabilidades? Un hombre tiene que ser masculino, tiene que luchar por ser proveedor, pero la prevención o proveer en casa no quiere decir que solo va a proveer dinero, porque de ahí tenés ejemplos de gente que pone la plata, pero son unos, vea, en casa, entonces se desaparecen. Sí. se desaparecen, son mala No les gente, importa, porque sus estoy en hijos televisión, no puedo decir las tampoco. palabras, pero es decir, gente que a la larga te puede poner la plata, pero no te provee de amor, protección, cariño, crecimiento, líneas en la familia. Entonces, pero un hombre lo establece y sí tiene que proveer todo eso. Sí tiene que proveerte en casa. Sí tiene que darte amor, tiene que darte cariño, tiene que darte comprensión, tiene que darte protección, porque un hombre que no protege no es hombre, o sea, tal cual. Y eso es así. Y las mujeres tienen otras cualidades que asuman en la familia que nunca van a poder ser sustituidas por un hombre, Por un hombre, y claro. viceversa. Y claro, sí. Entonces, Eso iba a decir yo. no, es que a eso voy. Fíjate que el problema es el desdibujo de los roles. Claro. Y creo que eso es lo que ahora afecta a la masculinidad, porque como si hemos tenido un borrador para las líneas, pero no hay nadie, o socialmente hablando, mejor dicho, no estamos escribiendo solo corrigiendo, sino que solo se ha borrado. Entonces hay mucho, no sé. Pero ¿vos crees que este cambio viene de los jóvenes o de la sociedad en general? Fíjate que creo que es de la sociedad en general. Si nosotros entendemos un poco el comportamiento, los jóvenes podrán ser de una manera, pero la verdad es que los jóvenes son el reflejo de sus padres. El humano, cuando nace, aprende comportamientos y actitudes. No viene uno intrínsecamente a hacer las cosas per se. Y las personalidades, si bien es cierto, sí traes elementos que van a ser reforzados, pero a la larga todo es aprendido. Entonces, Sí. si en tu casa Es que eso. no te enseñaron a entender familia, a entender compromiso, a entender relaciones, papá, mamá y tal, entonces muy difícilmente a la hora en que tú crezcas vas a poder ir a cosechar elementos positivos. Pero si en casa tú tuviste problemas, tenemos todos, y yo tengo problemas, yo vi problemas, tenemos todos. Pero si tú viste una familia lo más funcional posible, que habían problemas, pero mamá llegaba y le decía, papá, ¿sabes qué? Discúlpame. Papá la regaba y le decía, ¿sabes qué? Perdóname. O mira esto, y había un esfuerzo, y mira, pucha, esto, lo otro. Entonces los niños empiezan a comprender que esa es la fase y eso es. Sí. Entonces, yo tengo un hijo de 2 años, 10 meses ya, y mi hijo, o sea, yo a mi hijo lo agarro y yo le digo, te amo, y no me molesta. Me recuerdo una vez, y él me lo dice a mí, me dice, te amo, papi, y esa cosa es espectacular. Es lo más delicioso del mundo. Yo estaba en un supermercado, Orlandito tenía como 1 año y medio, creo, pero como es bien chiquito el niño, entonces lo andaba en el carrito del Parece súper. como de 4. Lo puse en el carrito del súper y estando ahí lo agarré y lo abracé y lo besé, y pasó una señora, que asumo que era su abuela, con un niño que sí habrá tenido como 4 años, y le dice, uy, y dijo él, uy, ¿cómo lo besa? Y la señora rapidito, vea, como, deje que es el papá, o sea, como, Cuánto cariño quizás no le da el papá al niño, ¿verdad? Y eso él fue no- lo que yo pensé. Sí. Claro, el niño eso lo vio como raro, como tal vez dijo, Claro, uy, es ¿por qué que- hace eso? Pero yo digo, puya, qué triste que probablemente no es esa la realidad que está teniendo él o la normalidad. No, Es que y sabes ese es el que- cambio, los cambios que mencionamos, ¿sabes? Y lo que yo también decía al principio, que gracias a Dios ha ido evolucionando un poco porque ahora tenemos papás más presentes y al compartir más con sus hijos, pues tienen también esas actitudes como tú las tenés con tu hijo también. Pero esto ha sido algo normal por tanto tiempo, o sea, lo que tú viste del niño
es algo que a saber cuántos niños también están viviendo, y para ellos es normal que sus papás simplemente no les den ningún tipo de afecto, o que el afecto solo sea a la hermanita, si es que tienen niñas. O tal vez estos papás, sus papás, nunca les Tampoco. dieron un abrazo, nunca Nada. fueron tan afectivos, porque eso suele pasar y eso se va transmitiendo de generación en generación. Fíjate que mi papá es un oficial del ejército. Ya está grande mi papá. Mi papá es tenaz, pero es impresionante mi papá. Pero mi papá, militar, en la época de la guerra, coronel del Ejército Nacional, y con su personalidad, ¿verdad? Pero yo tuve la bendición que mi papá lo abrazaba y lo besaba, y él a mí. Y no te voy a decir que era súper cariñoso, pero yo tenía cariño de parte de mi papá, además del cariño de mi mamá. Entonces, de alguna manera, lo que a mí me enseñaban era, mi familia era súper cariñosa. Yo soy súper cariñoso, yo te abrazo y sin dolor, no lo razono. Esa es mi personalidad. Entonces mis hijos son iguales. Pero principalmente Orlandito, que es mi preocupación, ¿vea? De cómo va a ir creciendo. O sea, yo lo que quiero es que él entienda esa dinámica de cómo debe de ser hombre, claramente hombre, pero que al mismo tiempo pueda tener la posibilidad de compartir, comprender y hacer. A la larga, mis papás no terminaron juntos. Yo viví con mis dos hermanas mayores y mi madre, y yo era el único hombre en mi casa. Pues, pero yo tenía la presencia de mi papá, que era importante. Sí. Y al día de hoy yo digo, hey, yo entendía, yo a veces le digo a Camila, a mi esposa, le digo, es que yo aprendí a hablar mujer porque me tocaba hablar mucho con mujer, entonces yo aprendí a hablar mujer, le digo yo. Pero ser hombre implica lo que hablábamos antes, proveer en todos los aspectos, proteger, tener una paz o colocar el racional también en casa, porque todo este tipo de líneas son importantes. Ser caballeroso es importante, o sea, porque de repente hasta eso sí puede ser molesto para ahora, hoy en día, no sé por qué, pero la caballerosidad hasta se ha perdido porque ya lo ven de otra manera, y considero que tenemos que seguir luchando. ¿Mande? Por cierto, feminismo, porque yo también conozco personas de otros países que, por ejemplo, no le abren la puerta del carro a una mujer porque dicen, ¿qué te pasa? Si yo tengo dos manos igual que vos, yo lo puedo hacer. O sea, yo lo he visto y eso es cuestión bien cultural de cada país, y ahí es donde el feminismo va avanzando un poco, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionabas, de que tanto mamá como papá ejerce un rol. Me encanta ver, y probablemente nuestros papás no se involucraron en los quehaceres del hogar. O sea, nuestros papás, estoy hablando que quizás mi papá nunca le gustó cocinar ni nada por el estilo, entonces él solo se enfrascó en lo que la sociedad decía, sea un papá proveedor, simple, punto. En cambio, ahora he visto yo de que los hombres, pero claro, porque mamá hizo un rol en ese hombre, mamá hizo un rol en ti, y te dijo, Orlando, o cualquiera que nos esté viendo, Pedro, lo que sea, te dijo, vení a ayudarme, necesito ayuda en la cocina. Dice, porque antes, ¿qué pasaba? Si había una mujer en la casa, tenían una hija, y yo he escuchado a personas de mi edad que me han dicho, yo toda mi vida, o sea, cuando mis hermanos venían de trabajar, era como, hija, sírvales, hágales aquí, hágales allá, mire, pláncheles el pantalón porque se tienen que ir a trabajar, o el uniforme o algo así. A mí Si mi tenían una hermana en medio me hizo un huevo y me lo sacó 2 años, que me he hecho un huevo estrellado. No, pero ahora los hombres tuve que aprender a ¿Y qué cocinar pasó? por eso. Mamá tuvo un papel fundamental ahí, porque los involucró dentro de. Yo le he hecho Igual que los faciales. papás involucran los papás a sus hijas y dicen, esto es lo menos que te puedes llegar a merecer. ¿Y qué sucede? Crean hijos que no son machistas, ayudan a la mujer,
mujer. O sea, en el momento de que vienen los hijos, pues sabes que eso ya es otra cosa. Los hombres empatizan con las mujeres un poquito más, ayudan un montón. O sea, yo en mi caso, yo no aprendí a cambiar pañal. Yo no fui la primera que le cambió el pañal, fue Ricardo. Y el primer pañal que yo le puse a la Fabiana fue al revés, ¿me entendés? O sea, él fue el que literal casi que me enseñó a mí cómo cambiar un pañal. Pero porque mi parto fue cesárea, entonces era muy difícil estarme como levantando y así. Por eso, y él me apoyó en todo momento. Entonces, eso, pero yo sé que eso tiene que ver con la mamá, porque la mamá crió un hombre así. Entonces, eso de tener el papel bien claro de cómo quiero que mis hijos sean, cómo quiero que mis hijos se comporten. Y yo veía un reel ahí en redes sociales y me encantaba porque decía, mamás, no se preocupen, porque esta generación de mamás estamos criando príncipes para sus hijas. Y yo decía, o sea, siempre me voy a preocupar, ¿verdad? Pero yo decía, qué bueno que exista esta generación de madres que estén un poquito más conscientes en la crianza de sus hijos. Claro, al final cada hombre toma la decisión, ¿verdad? Eso sí, ya es muy personal, No, pero las por lo decisiones menos son si los personales. valores Claro. te los han inculcado y te han dejado algo bueno, vos decís, ay, qué bien, o sea, están creando una buena Pero es que ahí, en eso es lo primera importante, lo que acabas de etapa, y ya decir. después, conforme va creciendo, ya empezás a tomar ya tus propias decisiones, ¿verdad? Y yo creo que Las eso bases te las dan. Es que ese es el punto. exactamente, las bases son lo más importante, y yo creo que lo bueno de ahora en estos tiempos también es que ya está. No estoy generalizando porque lamentablemente no es así, pero ha aumentado mucho que ya es mamá y papá presentes, lo que antes no era, así como estábamos hablando, ¿verdad? Antes era casi solo mamá o papá siempre aparte. Entonces, ahora qué bien que están O los solo dos, papá. o solo papá también. solo papá, sí. Y ahora estamos viendo ya esa importancia. Yo creo que en esta nueva masculinidad, si lo podemos decir también influye, fíjate, de manera positiva en algún aspecto las redes sociales y todo esto al hablar de salud mental y eso, porque ahora yo veo que los hombres también se muestran más vulnerables, lo que antes parecía prohibido, ¿verdad? En un hombre que no podía verse triste o decir que está cansado, por ejemplo, porque ser cabeza de hogar tampoco es fácil. Pero te voy a decir una cosa, pero eso sí y no, porque honestamente, es que lo que pasa es que los estereotipos hoy en día es un problema, porque te voy a decir algo. Si uno se toca me acuerdo con es que hay que hablar de ejemplo y vamos a poner de cabeza un montón de ejemplos. Decime un nombre, inventate. No, porque solo es una. Okay. No, pero ponerle que, no, yo me acuerdo que la doctora, la pediatra, cuando veía a Orlandito decía, Ajá. ay, es que, mire doctora, y el niño está de esta forma. Ah, decía, sí, pero no se preocupe, los varones se tardan más. Yo decía, ¿por qué? Es que todavía no camina. Ah, sí, no se preocupe, los varones se tardan más. Y entonces yo venía, de verdad pasaba, no me lo estoy inventando, pero sí, venía, eso sí lo he escuchado. y yo Yo me iba también donde he Orlandito y yo le decía, vaya hijo, aquí vamos a... Esa parejo, dijiste esa vos. vaina la vamos a romper. Pues Eso, mentira, eso es mentira. Y te lo prometo, el día después, a los 2 días, el niño ya agarraba, la pacha fue lo primero que es que no la agarra. Ay, es que no lo va a hacer. Entonces yo, más. Entonces llegaba y le daba... Agarre, si no, no comes. No, agárrela, hijo, porque usted puede. Al día siguiente ya estaba agarrando la pacha. Vaya, pero eso Que es porque vos se caminaba. lo propusiste, o sea, pero... Espérame, pero supuestamente ella estaba dando un racional, no sé, que según los biológico, estudios, genético, estudio. Pero Así según es. los estudios, sí. Entonces ahí es donde rompe el criterio de lo que te estoy diciendo. O sea, a la larga, es mucho de lo que tú aprendes, es mucho de lo que tú das, es mucho de la base que tú le entregas a los niños. ¿A qué voy? Nosotros, o sea, yo sí creo que hay una independencia de roles y creo que hay roles específicos que hacen que las cosas funcionen adecuadamente. Eso no quiere decir que en el universo no hay un espacio grande en donde coincidimos en muchísimas cosas, pero sí creo que hay roles específicos. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo entendí con mis hijas? Yo decía, puya, ¿cómo voy a hacer con mis hijas y cómo voy a hacer con el varón? Porque son 2 niñas y un niño, y de verdad que cuestionárselo es importante. Yo decía, ¿y cuál es? Después con el tiempo lo comprendí, me ayudó una canción de Carlos Vives, me acuerdo que fue como, puya, no lo dice tal cual, pero me dio la pieza que me hacía falta. Y yo entendí que yo para mis hijas
yo tenía que ser el príncipe azul de mis hijas y que mi esposa tenía que ser el modelo a seguir. Y para mi hijo, yo tenía que ser el superhéroe de mi hijo y el modelo a seguir. Sí. Y su mamá tenía que ser la princesa de mi hijo. Entonces, si te fijas, se cruzan. No es lo mismo. Yo no voy a hacer lo mismo para los dos, para los tres. Se cruzan. Y entender esa dinámica es que es diferente. te pone con los pies en la tierra de qué es lo que realmente tenés que hacer. Entonces, para que no tengas niñas con dolores sociales que ellas no están viviendo, que sí tengan alerta de las cosas que no están bien, porque yo no estoy diciendo que todo fue perfecto, por favor, no vayan a entender eso. Creo que ha habido cosas y que hemos evolucionado y que ha estado mejor y está bien. Hey, pero no todo lo que se hacía es malo. O sea, ahora resulta de que en tema de derechos, en tema de opiniones, todas las opiniones de hombres son malas por ser hombres. No, hombre, No. o sea, no funciona de esa forma. De hecho, hay disciplina que era muy efectiva también antes. Claro. Que ahora ya no existe y estamos viendo las consecuencias. Correcto. Entonces, usted tiene que cada quien con su rol y está bien. Y así lo hizo Dios y así es. Entonces, y lo siento si estoy hablando de Dios en esto, pero yo así lo creo. El tema es que cuando tú tenés ese rol en específico de lo que tú tienes que hacer, de lo que vas a hacer, lo que tienes que buscar es ser lo mejor en tu rol. Porque ningún papá va a sustituir a mamá y ninguna mamá sustituye a papá. Cada quien tiene su valoración y su forma de ser. Mamá será incluso más amorosa y va a ser la del permiso, y papá probablemente va a ser el que diga no. O al revés. O al revés, pero no importa. Sí. Pero está ese equilibrio, a la larga ese es el equilibrio que están buscando en una persona que en su momento tendrá que enfrentar la vida. Entonces, sí creo que ha habido cambios, pero los hombres tienen que ser hombres y no tener pena de serlo. Hay que hacer las cosas como debe de ser, con respeto, con cariño, pero como hombres. Y creo que la masculinidad, lo que sucede es que de repente se entiende como una mala palabra, y eso es una de las cosas que ha cambiado, que no está bien, y es lo que tenemos que empezar a colocar de nuevo. La masculinidad, porque se confunde masculinidad con machismo. Y no es lo mismo. No lo es. Masculino debemos de ser los hombres. Y punto. No hay discusión. Machismo es otra cosa, eso sí. O sea, usted no va a doblegar a las mujeres porque sí. Tenemos opiniones a través de nuestro WhatsApp, así que vamos a verlas, vamos a leerlas ahorita. La gente está opinando, así que queremos escuchar sus opiniones. Hágalo a través del WhatsApp. Y aquí tenemos el primer mensaje que dice: buenos días, buena conversación. El problema es la sociedad. Yo tengo 50 años, pero siempre usé mis cosas como ¿qué dice? Como lavar, cocinar, y eso no me hace menos. Soy hombre, el problema es los padres que siembran ciertas cosas. Dicen en el campo que el hombre es el que cocinar no es, dice otras cosas, son cosas absurdas. Claro. O sea, sí, eso no, es que si tú pensás que te hace menos y así, ahí entra el machismo, entonces. Correcto, y eso no está bien. Y eso es lo que no está bien. Yo en mi casa, yo cocino más que mi esposa. Ahora es que ahora ya se normaliza más, o sea, tal vez ha bajado un poco, digamos, el machismo, un poco, porque siempre hay muchísimo, ¿verdad? Pero sí. Comentarios así nos tienen no, o sea, porque si ya usted piensa que ponerse a lavar, que hacer la comida, o que si usted se va a quedar con el bebé todo el día porque mamá anda trabajando, lo hace ver menos, entonces ahí está la diferencia entre masculinidad y machismo. Pero eso lo convierte en alguien machista. Ahora, sí es importante, y esto yo lo he leído, lo he estudiado, no es mi área, pero sí he hablado con psicólogos que me dan la razón. Ojo, si usted en su matrimonio, yo le voy a hablar del matrimonio, si usted en su matrimonio no aporta lo que tradicionalmente se tiene que aportar, va a tener problemas. O sea, tiene que cumplir ciertamente con ciertos roles y con ciertas cosas, porque a la larga venimos de una cepa igual. O sea, si usted no provee, si pasa en la casa, si se lo van a ver mal, lo van a sustituir, porque las mujeres necesitan esa parte de uno. Es que tiene que hacerlo. Ese es el rol del hombre. Correcto. Entonces, a la larga, la mujer también se ha sumado a ese rol, porque también la mujer ahora es proveedora también. O sea, que somos eso está pares, bien, somos iguales. Pero
de alguna manera ustedes esperan que uno ponga de un cierta pie forma, adelante. siempre tiene que haber un poco de mayor admiración de la mujer hacia el hombre. Y es así. Para que una relación si el funcione. hombre, si a usted no lo admira a su esposa, estamos fritos. Punto. Están fritos. De verdad, y es así, eso hay que decirlo. Y porque si no lo está haciendo, pues empiece a trabajar, ¿verdad? Y por otro lado, a la inversa también tiene que haber un nivel de admiración, porque uno la familia la tiene que cuidar, uno la familia tiene que hacer lo posible por ella. Entonces, también establezcan cosas y entienda que si usted pasa en la casa sentado, pues hombre, Sí, tampoco se trata no va a de eso, pasar. ¿verdad? Pero sí es relevante que lo bonito de ahora es que tenemos muchísimas más cosas donde podemos sorprender, hacer, y que el universo se ha abierto tanto que entonces ya ahí cambia otra vez, regresamos a lo mismo, ahí es donde va cambiando la masculinidad. Ya no solo tiene que poner piso sobre la mesa para decir, aquí vengo yo y ya, vea. No, o sea, usted puede aportar, o sea, no puede, tiene que aportar, pero también tiene que aportar en cariño, Casa, presencia, sí. en la casa. Yo no lavo manos, yo no lavo los platos porque se me pelan las manos. No lo hago, Usa pero guantes. se me pelan las manos. Pero para el jardín solo soy yo. O sea, vos no vas a ver a mi esposa con tijeras de podar su vida en unas ramas para cortar. Lo voy a hacer yo. Esas cosas uno lo habla y lo ahí es dice, va, donde yo voy a hacer están eso los porque es roles, y sobrio. está Sí, bien, y vivimos en exacto. paz. Esa es la palabra, Eso. equilibrio. Que vivan vivan los hombres. Dice saludos desde Aguachapán y un saludo a mi esposo en su día. ¡Qué linda! Ay, Saludos. Por a su cierto, esposo. yo quiero saludar a mi esposa en nuestro día. Hoy cumplimos aniversario de En boda. serio, Qué felicidades, chivo. Te Cami, amo, que amiga. aguante, Cami. Saludos, Cami. Sí, Lo hiciste en el Día del Hombre, cada día ¿verdad? voy caminando más cerca al cielo. mi En amor. el Día del Hombre, sí. No, hoy 19 coincide por ser hoy, pero no, en serio. Ahí acabo de ver un 19, mensaje de la Cami que decía, ¿me 19 saludas? ¿Me saludas? Sí, patroncita. Mentira. No, 19 de noviembre, un día como Ay, hoy, ¿cuántos años? 4. Ay, felicidades. 4, Que gracias. sean Felicidades, muchísimos Orlando. más, Sí. y que su matrimonio sea ejemplo también para los demás. Amén. A ver, quiero ver quién más tiene ahí comentarios o algo. Bueno, Mira, ahí Orlando, teníamos ese último. La verdad es que sí han habido cambios y que sigan habiendo, pero que sean para bien, ¿verdad? Yo creo que lo más importante que se puede destacar es que pues tenga que formarse una familia y que se puedan ver para los hijos un equipo por parte de esa familia, porque al final, según nuestras acciones para nuestros hijos, es el futuro que estamos creando para ellos. Total. Y hoy en día, pues si ya tenemos mayor presencia de papá, del hombre en casa, que sea por cosas positivas también. Y ocupemos las nuevas herramientas que hoy en día están, yo decía redes sociales, internet, pero para aprender cosas buenas, para lo que realmente pueda valer la pena, porque nadie está satanizando todo lo nuevo que hoy hay, pero si lo vamos a utilizar, que sea para bien, para dejarles algo bueno. Totalmente. Y nada, o sea, simplemente creo que tal vez mi mensaje en el Día del Hombre a los hombres que me escuchan esta mañana, no tengamos miedo de ser hombres, es lo que debemos de ser y está bien, así vea, está bien ser hombre, está bien y realmente es. Vea, porque sí, por mucho tiempo se ha sentido como que ya no puedo hacer nada y tal. bueno, Debemos de ser, porque es lo que el mundo necesita, por lo que la sociedad necesita, pero principalmente lo que nuestra familia necesita. Y no olvidemos que en la familia, para los que están casados, insisto, matrimonios, para los que están casados, su prioridad es su esposa. Lo siento si suena feo, pero su prioridad es su esposa, después van sus hijos. Y a mamá lo mismo, su prioridad es su esposa y después los hijos, porque todos hemos sido hijos, estoy diciendo una tontería obvia, pero todos hemos sido hijos. Y cuando nos casamos nos vamos. ¿Quiénes se quedan? Papá y mamá se quedan solitos en casa. Sí. Entonces acuérdese que usted no tiene que separar esa línea. Es papá y mamá. Porque cuando ellos se vayan, va a seguir siendo papá y mamá. Si ellos se van y usted hizo esto, este camino es bien difícil de volver a llenar. Entonces, sean lo que tienen que ser, apóyense, háblense, van a haber problemas, sí, no importa, pero nuestro rol, señores, nuestro rol es poner la capacidad racional, aportar, ser pragmático, resolver con amor, con respeto y con cariño, pero es importante que lo hagamos y que aportemos eso a la casa, que aportemos nuestra personalidad,
Papá nunca podrá ser sustituido, mamá nunca será sustituida, pero el rol de los hombres es sumamente importante y hay que asumirlo. Los hijos deberán enfrentar su propia vida, entonces a nosotros nos toca sembrar en ellos para que cosechen ellos después y nosotros un poquito paz, porque no va a haber tanto problema. Orlando, qué buen mensaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y antes de finalizar, tenemos otro ahí en WhatsApp. Dice, buenos días, muy buen tema. Y hay que muchas veces el hombre tiende a ser machista en el aspecto que cuando está en la casa, los fines de semana no colaboran en los quehaceres, ya que dicen que esos días son su descanso y en el hogar siempre hay que hacer, no hay día de descanso. Eso es cierto, ¿verdad? Póngalo a hacer carne, señora. O sea, búsquele, ahí le forma. Que va, Pues pone carne, va. O usted cocina y él lave los platos o al revés. Sí. No, que no puedan cocinar. Mire, es tan chivo cocinar. Pero es que no a todos los hombres les gusta. Te Vos porque prometo, sos amante de la parrilla. te prometo que vos le das a un hombre un pedazo de carne, carbón y fuego y vas a saber qué hacer. Te la puede quemar, pero vas a saber qué hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señores? Sí, es probable. Vaya, Sí. o sea, No, es dicen así. que sí. Lo que pasa es que es falta de, ¿cómo es? Sí. Es falta de, es falta de visión. Hay que ser visionario. Y si usted confúndalo, dígale, mira, hace un asado. Se lo va a hacer, se lo prometo. Hace todo el almuerzo, no le digan así, hace el almuerzo. Sino No, que no hace le todo el diga, no, asado. es que exacto. Hay formas Comunica, como ABC Y no con de la cara de comunicación. empurrada, Mira, ¿verdad? ABC de la comunicación. No le diga, andás el almuerzo. Dígale, hey, ¿por qué no te haces un asadito? Ajá, cabal, ahí Ajá. cambia. ¿Por qué? Porque los hombres no se casaron para que les den órdenes. Pues no sí, son su mamá. sí. Ajá, sino que Mamá se usted quedó ve, en casa. cooperación, Yo no ajá. necesito. Entonces usted cambéele el mensaje y dígale, ándase un asadito. Mira, Claro, y y si cuando ya- las mujeres queremos algo somos bien inteligentes, Sí, lo hombre, logramos. Y si entonces- ya lo había Sabemos hecho antes persuadir. y le quedó feo, usted dígale, Pues, qué hazte otro asado rico. que te quedó bien bueno Solo, la vez solo esta vez, pasada. sácalo una hora antes. ¿Ya? Así, Para que no esté solo quemado. sacarlo un poquito antes. Pero le garantizo que esos detalles, parece chiste, pero es verdad, si usted logra hacer ese tipo de cosas sencillas, usted va a tener a un tipo que lo va a hacer con gusto y en su psiqui va a estar diciendo, hey, le gustó, Sí. hey, se comieron mi Sí. comida, hey, qué chivo, porque se lo va a jactar con sus amigos, hey, yo les cociné a mi familia, porque de verdad Es que pasa. al hombre le gusta sentirse admirado también. Correcto. No Entonces solo a no solo le nosotras, dé palo, hermanas. dije, ahora, no, dígale Ajá, gracias. no solo son órdenes, porque a Sí. nosotros nos encanta mandar, Uf, va, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. A Pero nosotras no. No. ¿Qué mentira es Y esa? que hinquen, y que paren, y que corren, y que... Entonces, Sí, porque qué feo, imagínese después llegar a la vejez y usted mandando y al final el hombre atareado ya solo escuchando porque ni modo lo que le tocó. no, y solo le va a terminar No hay que diciendo ver, que no, sí no, por no. llevar la fiesta en paz. No, Exacto, hombre, no no. se trata de eso. Ser matrimonio es lindo, el matrimonio es una belleza, de verdad. Confirmo. Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos. Si usted quiere conocer un poquito más, orlando.carranza.v. Más adelante te vamos a estar esperando para otras noticias también Sí. muy buenas que nos trae Orlando. Así que gracias por habernos acompañado y Gracias, nosotros así gracias. vamos a continuar con más. Y gracias a todos por haber participado. Seguimos con más.